Audiolibros Biblioteca. Presenta. Cuestión de dignidad. Autor. Walter Rizzo. Nadie nace predeterminado a ser sumiso, esto se aprende de forma paulatina, sin darse cuenta. No es una cuestión biológica ni hereditaria, es un comportamiento aprendido y por lo tanto modificable. Hemos descubierto que si decidimos aceptar la manipulación de los demás no seremos recriminados e incluso podríamos ser reforzados por tal sumisión, y que por el contrario, si decidimos defender nuestros derechos legítimos, la situación producirá altos niveles de ansiedad, desaprobación o culpa. Este audiolibro trata de abordar no solamente la falta de asertividad y cómo afrontarla, sino también el tema de los derechos personales que pueden pasar inadvertidos para mucha gente, ya sea por un mal aprendizaje, desconocimiento u olvido. Es decir, ningún tratamiento en asertividad puede llevarse a cabo de manera exitosa si antes el paciente no toma conciencia de que su dignidad personal está siendo vapuleada y que por lo tanto necesita defender sus derechos. Un gran porcentaje de la población mundial tiene dificultades para expresar sentimientos negativos que van desde la inseguridad extrema, como por ejemplo la fobia social, el estilo represivo de afrontamiento, el desorden evitativo de la personalidad, hasta las dificultades cotidianas y circunstanciales, como por ejemplo, tener una pareja desconsiderada o un amigo, ventajista, y no hacer nada al respecto. Si revisamos nuestras relaciones interpersonales en detalle, veremos que no somos totalmente inmunes al atropello. Aunque tratemos de minimizar la cuestión, casi todos tenemos uno o dos aprovechados a bordo. No digo que debamos fomentar la susceptibilidad del paranoide y mantenernos a la defensiva las 24 horas del día, la gente no es tan mala como creemos, sino que cualquiera puede ser víctima de la manipulación. La explotación psicológica surge cuando los aprovechados encuentran un terreno fértil en el que obtener beneficios, es decir, una persona incapaz de oponerse. Los sumisos atraen a los abusivos como el polen a las abejas. Decimos que una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y defender sus derechos personales, como por ejemplo, decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como hace el sumiso, y sin manipular ni violar los derechos de los demás, como hace el agresivo. Entre el extremo nocivo de los que piensan que el fin justifica los medios y la queja plañidera de los que son incapaces de manifestar sus sentimientos y pensamientos, está la opción de la asertividad, una forma de moderación enfática, similar al camino del medio que promulgaron Buda y Aristóteles, en el que se integra constructivamente la tenacidad de quienes pretenden alcanzar sus metas con la disposición a respetar y autorrespetarse. Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de una manera particularmente débil a la hora de ejercer o defender sus derechos. Los pensamientos típicos que las caracterizan pueden resumirse así. Los derechos de los demás son más importantes que los míos. No debo herir los sentimientos de los demás ni ofenderlos, aunque yo tenga razón y me perjudique. Si expreso mis opiniones seré criticado o rechazado. No sé qué decir ni cómo decirlo. No soy hábil para expresar mis emociones. Es importante destacar que la mayoría de las personas tiene algo de inasertivo. No es necesario cumplir cada uno de los criterios técnicos señalados o estar en el extremo del servilismo para que la dignidad esté fallando. Muchas de las personas que intentan pasar de la sumisión a la asertividad se pasan de revoluciones y caen en la agresividad. No obstante, el mecanismo pendular sumisión va acomodándose hasta encontrar un equilibrio funcional y saludable. Mientras ello ocurre, hay que estar atento. El objetivo de la asertividad no es lastimar a otros sino defenderse y autoafirmarse, sentar precedentes de inconformidad e intentar modificar un comportamiento que viola nuestro territorio. Pero, a veces, por más asertividad que usemos, es imposible producir un cambio significativo en la otra persona. De manera general, podemos señalar tres tipos de situaciones en las que no es recomendable ser asertivo. Cuando la integridad física puede verse afectada. En medios sociales, altamente violentos, en los que la vida ha dejado de ser un valor, es necesario reservar la asertividad solo para momentos relevantes y específicos, cuando la integridad física no corra riesgos. Nadie con uso de razón se le ocurriría ser asertivo con alguien que le está apuntando con un arma. Señor, quiero sentar una enérgica protesta por su conducta delictiva y que atenta contra mis derechos como ciudadano. Cuando se puede lastimar innecesariamente a una persona. Si la asertividad puede lastimar a otra persona de manera innecesaria,
la decisión debe revisarse. Las personas que derraman sinceridad ácida por los 4 costados son insoportables: no me gustan tus zapatos, no me gusta cómo hablas, me aterran tus chistes, no comas así, tienes caspa, estás gorda, en fin, el rosario de los que padecen de quisquillosidad crónica. La insensibilidad por el dolor ajeno no se compadece con la defensa de los derechos. Cuando haya un costo social significativo. Un punto que causa escozor entre los que comienzan a ensayar la conducta asertiva es el costo social. La sorpresa es mayúscula, porque la cantidad de amigos suele reducirse a la mitad. Tal como lo demuestran los estudios sobre la percepción social de la asertividad, a mucha gente le disgusta la honestidad directa, así sea empática y moderada. Si una persona es muy dependiente de la aprobación y considera la adecuación social como un valor altamente deseable, la asertividad puede resultarle francamente desagradable, un exabrupto de mal gusto. Cuando alguien está en la tónica de hacer nuevos contactos y mejorar sus habilidades para vencer la soledad, es mejor poner la asertividad en remojo por unos días. No hablo de eliminarla, eso sería un atentado contra la salud mental, sino de subir el umbral de tolerancia para facilitar el contacto inicial con desconocidos. La mayoría de los asertivos tiene pocos, pero buenos amigos. Una de las áreas de acción más interesantes y prometedoras de la psicología aplicada es la psicología preventiva, cuyo objetivo es anticipar las dolencias psicológicas y promocionar la salud física y mental. De allí nace la autoayuda seria y profesional. Dentro de este esquema de prevención, la asertividad nos ayuda a experimentar e integrar las emociones a nuestra vida. Cuando expreso lo que pienso y siento, libero la mente y sano mi cuerpo. Me doy la oportunidad de observarme a mí mismo en relación con los otros, me descubro y me comprendo en cada acción y reacción del intercambio. Las investigaciones que muestran que la expresión asertiva de la ira, y de las emociones en general, permite prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Las personas emocionalmente inhibidas y no asertivas, como por ejemplo las que utilizan un estilo represivo de afrontamiento, no quiero sufrir más, o un patrón alexitímico, no entiendo las emociones, son incapaces de relacionarse con el mundo afectivo exterior e interior. Sin inteligencia emocional y sin asertividad, no podemos disfrutar la vida, ni comprenderla. El miedo a excederse con la asertividad y a dañar psicológicamente a los otros suele ser una de las interferencias más significativas del aprendizaje asertivo. El choque interior suele ser duro. De un lado, está la necesidad de autoafirmarse, y del otro, el impedimento que marcan las creencias sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que debe y no debe hacerse, el miedo a ser socialmente negligente. De acuerdo con mi experiencia, para que la asertividad no genere esa mezcla fulminante entre culpa y miedo, los individuos que intentan ser asertivos deben profundizar y reflexionar sobre 3 principios fundamentales: tolerancia, prudencia y responsabilidad. Si usted desea ser asertivo, no descuide la manera de expresarse, pero tampoco olvide que no debe sacrificar el contenido verbal, es decir, el tema central del mensaje. Sería recomendable que evite los extremos de cada componente, ya que suelen ser mal evaluados y pueden alterar la calidad de la información. Por ejemplo, no sostener la mirada huidiza, es típico de la gente sumisa, pero mirar demasiado intensamente, mirada penetrante, es una de las características de los sujetos agresivos. Una gesticulación pobre es síntoma de inasertividad, pero una expresión gestual histriónica y exagerada produce hastío. Un volumen de voz muy bajo demuestra inseguridad, pero uno muy alto puede generar miedo. Una entonación monótona puede crear la impresión de poca emotividad o compromiso, y un énfasis demasiado marcado puede dar lugar a malas interpretaciones. Si usted decide ser asertivo, debería tener en cuenta los indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad y tratar de no pecar por exceso ni por defecto. Analicemos en detalle cada uno de estos elementos moleculares, que le dan forma a la conducta asertiva. Mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. Ellas buscan desconectarse en vez de conectarse, escapan a cualquier tipo de contacto y especialmente al contacto ocular, los ojos hablan y esculcan. La mirada siempre nos desnuda y nos pone frente a frente con lo que somos. Sostener la mirada es una manera de mostrar valentía y también abrirse a la indagación del prójimo. El asertivo no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo necesario para establecer un buen enganche. ¿Qué sentimos cuando alguien nos esquiva la mirada? 2 cosas: desconfianza,
porque suponemos que tiene algo que esconder y rabia, porque al ignorarnos no nos considera un interlocutor válido. El volumen de voz. La voz poco audible produce incomodidad. Las personas que se sienten intimidadas por los modelos de autoridad suelen bajar los decibeles abruptamente. La creencia es que si menguamos el volumen, el impacto del mensaje no ofuscará tanto al receptor. Los inasertivos utilizan un volumen de voz demasiado bajo, lo que dificulta la comunicación, además de dar una mala imagen. ¿Qué impresión nos llevamos de alguien que habla con un volumen de voz bajo? Sería evaluada como una persona tímida e insegura. Modulación y entonación de la voz. Hay personas que hablan como un ordenador de última generación. Son planos, aburridos, sin inflexiones y sumamente monótonos. La entonación comunica sentimientos, nos hace humanos, nos hace simpáticos, empáticos o antipáticos. La amistad va de la mano de la entonación, porque los amigos se cantan la amistad cuando hablan. Y los que no se quieren, lo hacen con sarcasmo, cinismo o desinterés, es decir, con entonaciones odiosas. Conclusión, las relaciones humanas son musicales. Conozco personas a las que no se les distingue la pregunta de la afirmación, deslucen en cada conversación, carecen de oído. La entonación siempre implica interés, si nuestro interlocutor es parco, no nos sentimos queridos. El lenguaje que no se saborea es una proclama leída en otro idioma, no se entiende ni se degusta. ¿Qué sentimos cuando alguien nos habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva? Aburrimiento, desconexión, un peso en el cerebro y pereza de responder. Fluidez verbal. La fluidez verbal requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy largos de respuesta, cuando se piensa demasiado, crean angustia en el que está esperando el mensaje. Hay individuos que tardan siglos en contestar como si cada conversación fuera una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, la mayoría de las relaciones interpersonales no son tan trascendentes como para poner a funcionar todo el sistema cognitivo en su máxima potencia. Si nos dicen, hola, ¿cómo estás?, no tenemos que hacer una revisión exhaustiva sobre nuestra calidad de vida en los últimos meses o elaborar el trauma de la primera infancia. Las personas inseguras creen que cada pregunta es un problema que deben resolver. Los inasertivos utilizan un arsenal de recursos inadecuados, circunloquios y muletillas, pues, bueno, silencios entre frase y frase, repeticiones y aclaraciones innecesarias, disculpas reiteradas, insinuar en vez de afirmar, en fin, rodeos y amagues de todo tipo. ¿Qué sentimos cuando estamos hablando con alguien que carece de fluidez verbal? Impaciencia, desesperación y ganas de sacudirlo. La postura. La postura de los sumisos es inconfundible. El cuerpo suele estar más inclinado que el de su interlocutor y la cabeza un poco más agachada de lo normal, dando la impresión de una reverencia sutil. La postura comunica actitudes, y el inasertivo, con su sola presencia física, demuestra que lo único que desea es no molestar ni someterse. Algunos adoptan el saludo militar y luego de una imperceptible genuflexión agregan un apaciguado, sí, señor. En Latinoamérica es común oír expresiones como mande o a la orden. Algunos dirán que es cortesía, pero para mí son reminiscencias del colonialismo español que han calado muy hondo. ¿Qué sentimos cuando una persona se inclina ante nosotros de manera servil? Rechazo y distanciamiento. Es difícil acercarse afectivamente a alguien que no se respeta a sí mismo. La sumisión, al igual que la cobardía y otras debilidades, produce rechazo. A no ser que el delirio de grandeza nos active el efecto, sube y baja, cuanto más se inclina el otro, más levantamos la cabeza. Los gestos. El gesto es la entonación del cuerpo. Es el que acompaña físicamente al lenguaje y completa su sentido. El gesto es lenguaje no hablado, silencio que delata, expresión en estado puro. Se puede gesticular con todo lo que somos. No solo miramos a los ojos, también observamos las arrugas, las cejas, la boca, las comisuras, la nariz, las orejas, y todo a la vez. Los gestos de los individuos no asertivos suelen estar desfasados con respecto al lenguaje hablado. Hay cierta ambigüedad en el mensaje. Pueden asegurar que están alegres, pero se los ve tristes, o lo contrario. De manera similar a lo que ocurre con la entonación, las expresiones gestuales suelen ser frías, impasibles y serias,
como si los músculos de la cara estuvieran anestesiados. ¿Qué sentimos cuando estamos frente a una persona con poca expresión gestual? Desconcierto, incertidumbre, desconfianza. El contenido verbal del mensaje. El contenido del mensaje asertivo es la transcripción en palabras de la meta que deseamos alcanzar. Debe ser claro, explícito, directo y franco, tal como vimos, considerado y respetuoso de los derechos ajenos. El contenido no puede tener puntos medios, es el único componente que no puede ser negociable, no puedo fallar en lo que digo, eso no es. Hay personas que a punto de expresar sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo otra cosa, cambian de tema, porque el miedo o la inseguridad se lo impiden. Si es así, simplemente no fueron asertivas, no importa que tan bien se hayan expresado. Si me veo obligado a manifestarle a alguien que ya no me siga robando, puedo hacerlo de 1000 maneras, hasta con música, pero la esencia del mensaje debe estar presente. En resumen, no se puede cambiar el contenido del mensaje y seguir siendo inasertivo. ¿Qué sentimos cuando descubrimos que alguien no dice lo que piensa? Indignación e ira. Aquí finaliza este audiolibro. Un saludo y mucha fuerza.